aniversario. Lo cambiamos de enero a marzo para no tener tanto frío, pero de todos modos no se ha ido el frío, ¿verdad? Pero gracias a Dios que lo pudimos celebrar con mucho gusto y en realidad somos bendecidos por tener la dicha de poder estar unidos como una iglesia, como una comunidad, un cuerpo, una porción del cuerpo de Cristo, y poder celebrarnos unos a otros y festejarnos unos a otros en todas las bondades que a través de todos estos años el Señor nos ha concedido. Por cierto que me pedían que aclarara algo. Estamos celebrando los 34 años desde cuando la Iglesia Evangélica San Pablo quedó como un ministerio autónomo. En realidad la iglesia comenzó allá en 1969, pero a través de varias experiencias finalmente llegamos a estar como ministerio autónomo y desde entonces ya hemos quedado de tal manera. El primer año, en el 84, el que tomó a cargo la iglesia cuando nos quedamos sin pastor en esa ocasión fue mi padre, y de paso dijo, bueno, le entro a ayudar, porque él ya tenía 87 años en aquel entonces, le entro a ayudar a hacerme cargo mientras consiguen otro pastor, siempre y cuando me ayude mi hijo. Todavía estoy aquí ayudando. Estos siguientes domingos, en preparación a lo que es Semana Santa, a lo que es la celebración de la pasión del Señor Jesucristo y su resurrección, pensamos que era conveniente que dedicáramos estos 3 domingos antes de que comience ya Semana Santa para enfocar un poquito sobre la vida del Señor Jesús. Ya platicamos acerca de la Navidad, acerca de su nacimiento, algo se mencionó acerca de cuando estaba pequeño, que lo llevaron al templo, y todo eso ya lo hemos mencionado, pero hoy quiero enfocar en algo que considero de suma importancia en este camino hacia el Calvario. El Señor Jesús es Dios mismo. Algunas gentes nos dicen, no, ustedes tienen 3 dioses. No tenemos 3 dioses, lo que pasa es que no entienden. Y si a nosotros nos es un poquito difícil entender Padre, Hijo y Espíritu Santo, y usamos esas palabras para relacionarlas a conceptos con los cuales nosotros estamos familiarizados, pero realmente este concepto de Padre, Hijo y Espíritu Santo es nada más para poder entender un poquito más. Porque ¿qué dice ahí arriba? A ver, todos juntos. ¿Cuántos? 1. Pero ahí arriba, más arriba, ¿qué hay? Hay una cruz, hay un resplandor que representa el Padre y una paloma que representa el Espíritu Santo. Y esa es parte de nuestra doctrina básica aquí en la Iglesia Evangélica San Pablo, porque creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Creemos que los 3 están activos en nuestra vida, cada uno con la función que le corresponde, y los identificamos como Padre, Hijo y Espíritu Santo para tratar de entenderlos un poquito mejor, de que no son idénticos. No es que el Espíritu Santo esté dentro del Padre, no es que Jesús esté dentro del Padre o que el Padre esté dentro de Jesús. No me pidan que lo explique, nada más acéptenlo, que es una realidad
Y vamos a enfocar en estos domingos sobre la vida del Hijo, sobre la vida de Jesús. En la primera pantalla que vamos a ver, lo pueden leer, está un poquito perdido ahí entre las nubes, pero cuando el apóstol Juan comienza a hablar de la vida de Jesús, ya no, el Evangelio de Juan se escribió al último, ¿sí? Ya cuando los otros 3 evangelios andaban ahí circulando. Así es que no necesitaba repetir otra vez lo del nacimiento o lo de la genealogía o tratar de explicar cómo es que llegó. Simplemente es un hecho. Casi habían pasado 60 años cuando Juan escribió su evangelio. Y comienza él con una frase que curiosamente es la misma frase con que comienza Génesis. ¿Se acuerdan cómo comienza Génesis? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí nos dice Juan, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Cuántos principios puede haber? Es uno solo. Y así como en el principio creó Dios los cielos y la tierra, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era no en Dios, sino con Dios. Y el Verbo era Dios. Fíjense una cosa curiosa. No sé si será de la sintaxis del griego o la manera que construyeron la oración, pero en el griego, y lo voy a decir en español, pero traduciendo como está en el griego. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y Dios era el Verbo. Dice lo mismo, pero como que te dije, a ver, ¿cómo? ¿Dios era el Verbo? Claro, pues es un solo Dios. No se me duerman, Ya sé que hemos estado muy ocupados todo el fin de semana, pero ahora me tienen que oír a mí, ¿sí? Ni modo. El pastor Bremer se fue a predicar ahí al monte y pues les toqué yo de paso. Y luego, más adelante, ahí en el primer capítulo de Juan, ¿qué dice la siguiente pantalla? Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que es hecho fue hecho. Lo vuelve a repetir en Colosenses casi de la misma manera. ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo aquí? Que así como el Verbo era al principio, y al principio creó Dios los cielos y la tierra, al mismo tiempo que el Padre estaba como creador, Jesús estaba como creador también. Y no sé si se acuerdan ahí en Génesis que dice que el Espíritu Santo se movía sobre las aguas, o sea, ahí estaban los 3. Y si tenemos alguna duda acerca de la Trinidad, si entendemos los verbos en el griego, que se traducen correctamente al castellano, dice, hagamos. No dijo voy a hacer. ¿Qué dijo? Hagamos. Se pusieron de acuerdo. Se pusieron de acuerdo porque funcionan como uno, aunque cada quien tiene sus tareas y sus maneras de relacionarse con su creación, cada quien lo hace en su forma que le corresponde, pero es un solo Dios. Amén. Ya está el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo poniéndose de acuerdo y diciendo, preguntándose, me imagino el uno al otro, ¿qué te gustaría incluir? Y el Padre dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Saben por qué? No lo dice así tan claramente la Biblia, pero yo creo que el Padre estaba tan enamorado de su Hijo
que quiso tener muchos hijos semejantes a su Hijo. Y por eso dijo, hagamos al hombre. Y hagámoslo a nuestra imagen y semejanza. Y así como ellos son tres, a nosotros nos hizo un ser tripartita. En el principio el hombre espíritu, alma y cuerpo. Como que le gusta el número 3 al Señor, ¿verdad? Y el espíritu del hombre sirve o servía en aquel entonces más específicamente para mantener esa comunión con Dios, porque Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces le pone un hálito de vida al hombre, le da un espíritu de vida diferente a todo el resto de los animales que creó, porque pues en lo físico pertenecemos al reino animal, aunque no nos guste, ¿verdad? Como dice el hermano Bremer, algunos más animales que otros, pero pone esa cosa que nos distingue, que nos separa, que nos caracteriza como algo diferente del resto de la creación y nos permite tener una relación íntima y personal con Dios, porque Dios es espíritu. Amén. Ahora, ¿sabría Dios lo que iba a hacer Adán? ¿O le cogió de sorpresa? Es omnisciente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que sabe todo. Lo de ayer, lo de hoy, lo de mañana. Sabía perfectamente, ¿sí?, lo que iba a hacer Adán. Y aún así, de tal manera nos amó, que desde antes del pecado de Adán, ya estaba determinada la solución a lo que Adán iba a hacer. No le cogió por sorpresa, no se puso a pensar, ¿ahora qué hago? No, ya sabía, porque es Dios. Y por eso vemos la siguiente pantalla. ¿Qué tenemos ahí? Dice, y aquel verbo se hizo carne. En el principio era el verbo, y luego a su tiempo, aquel verbo se hizo carne. ¿Qué no es Dios? Sí, claro, sigue siendo Dios, pero ahora Dios encarnado en un ser humano. Perfecto Dios y perfecto hombre. ¿Y por qué era necesaria la encarnación? Porque hay un principio, y está muy clarito ahí en Levítico, que dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y la única forma que el pecado de Adán pudiera resolverse, la única manera en que la culpa de Adán se pudiera hacer un lado para que la consecuencia del pecado de Adán no nos llegara a nosotros, era que viniera Dios a encarnarse. Nace de la Virgen María, crece y llega un momento para cumplir, porque ahora ya como ser humano podía derramar su sangre. Y él era el único. Porque mártires ha habido muchos a través de la historia, pero nadie libre de pecado. Pero Jesús sí. Y a pesar de que él era libre de pecado, pudo cargar con tu pecado y el mío y el de toda la humanidad. ¿Se dan cuenta? Por eso es Dios,
porque de otra manera no hubiera sido posible. Pero al cargar Él nuestra culpa, ¿dónde está tu culpa? Alguien más ya pagó el precio. Alguien más ya derramó su sangre. Alguien más ya murió. Y gracias a Dios que no quedó muerto, resucitó al tercer día y todo lo que sabemos. Pero Él llevó sobre sí mismo nuestro pecado. Y era necesario que Dios mismo encarnara en un cuerpo humano que pudiera derramar sangre, porque la justicia de Dios tenía que cumplirse. ¿Lo creemos? ¿Qué dice la siguiente pantalla? La paga del pecado es... Y ahí en Génesis 2:17 Dios había sido muy claro: si comes ese fruto te vas a morir. Adán y Eva comieron del fruto y cayeron fulminados ahí. Lo que murió fue su espíritu. Aquello que le permitía tener una relación íntima y personal con Dios, le fue quitado al hombre a causa del pecado. Pero Dios, en su infinito amor, quería seguir teniendo muchos hijos semejantes a su Hijo. Y esperó el tiempo que se acumularan las cosas que tenían que cumplirse para que Dios encarnara, para que llegara a la semana de la pasión, que derramara su sangre, para que aquella sentencia de muerte quedara anulada. Que aquella sentencia de muerte ya no se aplica a nosotros, ya alguien murió en vez de nosotros. Dice ahí en Efesios 2 que antes de llegar a Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos antes? ¿Cuántos de nosotros? Todos. Todos nacimos con el pecado de Adán. Alguien me pudiera decir, bueno, no que de los niños es el reino de los cielos. Bueno, ese es asunto entre Dios y los niños. No, yo no me meto ahí con Dios. Lo que yo sí sé es que yo nací como pecador y Dios tuvo a bien enviar a su Hijo para que a su tiempo yo tuviera la oportunidad de recibir el beneficio de la cruz y restaurar mi relación íntima y personal con Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y fíjense un versículo muy interesante, no sé si está ahí en las pantallas, pero en 1 de Juan 2:2 dice que Él, hablando de Jesús, es la propiciación por todo nuestro pecado. Y luego dice algo muy extraordinario, dice, y no nada más los nuestros, sino los de todo el mundo. Todo el mundo, si cree, puede recibir el beneficio. Ahí está el versículo, léelo conmigo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino los de todo el mundo. Ahí falta un pedacito, ¿verdad? Todo el mundo, quiere decir que la sangre de Jesús fue suficiente y eficiente para borrar todo lo que había dejado Adán de herencia, todo el pecado, toda la muerte, todo lo que Adán había ocasionado, fue puesto sobre los hombros de nuestro Señor y lo cargó voluntariamente, por amor a ti, por amor a mí, por amor a toda la humanidad. Y qué triste que todavía haya quienes digan, pues, a mí me vale.
Pues a mí sí me vale, pero me vale para vida eterna. Sí. Y espero que todos los que estemos aquí podamos haber dicho, sí, recibo, sí, creo, sí, acepto. Porque nada podíamos hacer por estar desconectados con Dios, desconectados de Dios. Nada podíamos hacer como seres humanos para liquidar la deuda, para hacer el pago. Y fíjese una cosa, Dios decidió esto desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la creación, desde antes de Adán. Ya el Cordero de Dios estaba designado. ¿Sí? Desde antes de la fundación del mundo. Ya estaba listo para aquel evento que ahora vamos a celebrar dentro de unas pocas semanas, de cuando ese Cordero es llevado al sacrificio, cuando ese Cordero se presenta voluntariamente. Por ahí hay gente que dice, no, los judíos mataron a Jesús, ódienlos. No fueron los judíos, fueron los romanos. Les tengo noticias. Dice, nadie me quita mi vida, yo la pongo. Y así como la pongo, la puedo volver a tomar. Fue una decisión de Dios antes de la fundación del mundo. El amor infinito de Dios expresado en aquel acto único y suficiente que sucedió en la cruz, donde Jesús pagó por ti, por mí y por los pecados de toda la humanidad. Y qué bueno que tú y yo estamos aquí, y qué bueno que tú y yo ya hemos escuchado y hemos entendido, porque ahora somos redimidos por Cristo. Ahí lo dice 1 Corintios 7:23. Ahora por gracia somos salvos. Todo lo que dice en el capítulo de Efesios 2, todos los primeros 10 versículos, léanlos detenidamente. No por obras para que nadie se gloríe. Todo es por gracia, todo es por un regalo divino determinado desde antes de la fundación del mundo y revelado a su tiempo para que tú y yo pudiéramos tener el beneficio, porque en ninguno otro hay salvación más que en Él. ¿No les dan ganas de dar un aplauso al Señor? Y Dios te extiende la mano. Y quiero decirte que cuando en sinceridad le has dado tu mano al Señor, jamás te va a soltar. Jamás, así hagas lo que hagas, dice Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar. No vamos a entrar mancos o cojos, no vamos a entrar incompletos, no vamos a entrar tarados, vamos a entrar perfectos ante la presencia de nuestro Redentor y Señor. Amén. Y este es el misterio de la encarnación. El Verbo se hizo carne para salvarnos, para hacernos conocer el amor de Dios y para ser nuestro modelo de santidad y hacernos partícipes de la naturaleza humana, la naturaleza divina.
Ya me han escuchado hablar del pasaje de Ezequiel 33 que dice que no solamente va a restaurar un espíritu nuevo dentro de nosotros, no el viejo de Adán que se murió, sino un espíritu nuevo. Y no conforme con eso, dice, y voy a poner mi espíritu para que ahora sí me puedan hacer caso. ¿Para qué? Para que ahora sí le hagamos caso. Entonces ya como creyentes, ya como redimidos, ya como hijos de Él, hijos adoptivos, como escuchábamos en el canto y lo cantábamos. Gloria a Dios que somos hijos adoptivos y tenemos todos los derechos de hijos. Porque la verdadera adopción no hace diferencia entre el hijo de carne. Tengo uno de mis nietos, yo tengo 6 nietos adoptivos. Y 2 de ellos son hermanitos, porque mis hijas, 3 de ellas adoptaron 2, 2 y 2. Y este que les platico, tiene otro hermanito un poco menor que él, como año y medio menos que él. Y un día estaban chamaquillos, que tendrían 8 y 9 años más o menos. Y el adoptivo le dice al otro hermanito, pues a mí me escogieron, tú debes haber llegado de accidente. Dios nos escogió y nos da todos los privilegios de hijo, igual que su hijo. Y por si fuera poco nos da de su espíritu para que Él viva en nosotros, que gobierne nuestras vidas, que nos lleve a cumplir sus mandatos, sus mandamientos, sus preceptos y que podamos vivir una vida recta delante de Él. Pero debo decir que no anula nuestro libre albedrío. Podemos seguir siendo rejegos el resto de la vida, desobedeciéndole, aunque el Espíritu Santo esté aquí diciéndonos, hey, ¿qué onda? Pero el resultado es que vamos a tener una vida miserable. Y el Señor dice, yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Yo no los quiero miserables batallando con el mundo. Yo no los quiero fluctuando el domingo muy devotos y el lunes y martes allá en la... Eso no funciona. No te va a soltar el Señor, pero no te va a obligar. Pero tú vas a tener que sufrir las consecuencias de tu desobediencia. ¿Te convendrá obedecer? ¿Te convendrá mejor, sí Señor, lo que tú digas? Pues de mensos no lo hacemos. Alguien me dijo una vez, yo ya le dije al Señor que me deje en paz hasta que ya me vaya a morir. Vaya, ¿en paz? ¿Quién puede vivir en paz en el mundo? Y ahí dice, en el mundo tendréis aflicciones. Más cuidado, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Nosotros no lo vencemos al mundo, pero Cristo en mí es la esperanza de gloria. Cristo en mí es el que me da la victoria. Cristo en mí es el que triunfa sobre el pecado. Es Cristo en mí, no yo. Y por eso podemos decir con Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¡Wow! Y saben, lo único que nos pide es creer. ¿Será fácil creer? Debiera ser. Pero nuestra naturaleza humana, ¿a poco tan bueno es Dios que ya me perdonó? Y saben, el enemigo se encarga de decirnos, ¿a poco crees que Dios ya te perdonó? Y muchos andan cargando la culpabilidad cuando el pecado ya fue clavado en la cruz. Cuando las actas que nos eran contrarias ya están allá, no están sobre nosotros. Y el enemigo sigue diciéndoles, ni creer. Ya te pasaste, mano.
este no tiene remedio. Pero la palabra dice, la sangre de Jesucristo nos limpia. ¿De cuántos? Todo. El que hiciste ayer, el que estás por hacer hoy y el que vas a hacer mañana. Ese ya está clavado en la cruz. Lo que requiere de nosotros es el arrepentimiento. ¿Qué quiere decir? Sácate de la tentación. Confronta tus hábitos. Si no los puedes resolver solo, busca ayuda. Hay ayuda en la iglesia para romper con esos hábitos que te hacen daño. Hay consejería. Si estás teniendo problemas en tu familia, busca consejería. Todos tenemos problemas. Ahorita yo acabamos de cumplir 52 años de casados y seguimos teniendo de vez en cuando problemas. Los que conocen a mi mujer saben que es una persona de un carácter y como yo no soy tan pasguato como parezco, y fíjense una cosa, el creer viene por el oír. Te conviene oír sermones, te conviene oír lo que la palabra dice, te conviene escuchar lecciones, te conviene ir a la escuela dominical, te conviene ir al instituto bíblico, porque la fe viene por el oír. La palabra de Dios. Amén. Sí, porque tantas otras cosas que se oyen, algunas suenan como palabra de Dios, pero mejor vete a la Biblia. Y más vale que uses la versión que está autorizada, porque luego hay tantas flotando por ahí que... ¿sí? Me acuerdo cuando era chamaco, íbamos a la iglesia y llegábamos a mi casa. Tú conociste a mi mamá, ¿verdad? Mi mamá y Rita se parecieron mucho. Yo creo que por eso la escogí. Llegábamos a la casa y mi mamá nos sentaba a la mesa antes de comer, a mediodía el domingo, nos decía, ¿qué aprendieron ahora, hijitos? Ah, pues esto y esto y esto. Ah, sí. Pues vamos a ver si está en la Biblia. Y sacaba la Biblia. Si lo que habían enseñado estaba en la Biblia, entonces lo reafirmaba, y si no, lo corregía. Así de fácil. Nuestra única fuente de fe y de doctrina y de comportamiento es la palabra de Dios. Así de sencillo. Pero la fe también viene porque ¿qué dice ahí en Gálatas? El fruto del Espíritu Santo es te falta uno: fe, mansedumbre y templanza. La fe que tú y yo tenemos es el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Ni siquiera es mi fe, es la fe del Espíritu Santo que me permite creer. Amén. Hasta en eso le tenemos que dar gracias a Dios. Es su fruto en nosotros, para que toda la gloria sea para Él. No son mis méritos, no por obras para que nadie se gloríe, dice la palabra. Es para que la gloria sea para Él. En todo, de todo, por todo, es de Él. No tenemos mérito alguno. Lo que tenemos es por lo que Dios nos da. La vida que vivimos es la vida de Dios en nosotros. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Créelo. Déjalo que Él viva su vida en ti. Déjate de estar de terco.
Eso de que déjenme en paz hasta que ya me vaya a morir, pues no sabes si te vas a morir mañana. Y en paz, que paz te deberían dar para que te portes bien, ¿no? El pago, el precio de nuestra redención con su sangre. Y lo único que tenemos que entender es que entregarnos a Jesús ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Si ya le entregas tu vida, ¿a quién le pertenece tu vida, Carlos? A Cristo. Eso debería caernos el 20 ya. Ya no somos dueños de nuestra vida. Y aunque tengamos libre albedrío, estamos pisoteando la propiedad de alguien más cuando no nos sujetamos a lo que el dueño de lo que ahora es dueño dice así es. Ya no tenemos derecho de decir, pues a mí me parece, pues te parecerá, pero no es así. ¿De acuerdo? Y saben una cosa, cuando aprendemos eso, cuando llegamos a entender que ya no soy yo, es Cristo en mí, se te simplifica tanto la vida. Porque ya nada más tienes que preguntar al Señor, ¿y ahora qué hago? Y si te dice brinca, ¿qué tienes que hacer? Y si te dice siéntate, ay no, pero es que yo creo, brinca. No nos debería quedar otra cosa. Y nos complicamos gratuitamente la vida cuando queremos vivir de otra manera. Porque ya no somos nuestros, somos de Él. Ya no somos de la familia del diablo, ahora somos familia de Dios. Porque nada más hay dos familias. O somos del otro o somos de Él. A ver, ¿cuál te conviene? ¿De verdad? ¿Estás convencido? Más te vale. Amén. ¿Saben una cosa? No comparto mi testimonio muy frecuentemente y muy rara vez en público, pero yo nací en un hogar evangélico. Conocieron a mis padres, el pastor Enrique es hijo de uno de mis hermanos. Y crecí en un hogar privilegiado en el sentido de que se enseñaba la Biblia, se practicaba la Biblia, se leía la Biblia, íbamos a la iglesia. Yo me acuerdo de chiquillo, hasta la sociedad femenil iba con mi mamá porque pues no me tocaba de otra, ¿verdad? Pero no fue hasta los 20 años cuando tuve un encuentro personal, ya no heredado, sino un encuentro personal con el Señor. Estaba yo en la Ciudad de México y casualmente ese día estaba en otra iglesia y ahí en esa iglesia se acostumbraba a la hora de la comunión pasar primero un pan y le arrancabas un pedacito, seguía el pan para otra persona y luego te daban la copa y tomabas de la copa, porque en aquel entonces, hace 60 años, no había tanta preocupación de las infecciones, ¿verdad? Entonces te pasaban la copa y tomabas de la copa. Y ese domingo llegó a mi mano la copa. Y al ver el contenido de la copa entró una convicción profunda en mi corazón. Ya lo sabía, lo había escuchado miles de veces. Es más, había pasado el altar no sé cuántas veces a recibir a Cristo. Pero esa vez entró en mí una convicción tan profunda de lo extraordinario que fue el sacrificio de Jesús y el efecto del derramamiento de su sangre, de la cual estaba yo presenciando un memorial. Que ese fue un punto, un parteaguas en mi vida. Y dije, jamás voy a menospreciar
lo que tú hiciste por mí. Y aquí estoy 60 años después y todavía se me vienen lágrimas a los ojos cuando recuerdo el sacrificio de Jesús. Sus manos clavadas en la cruz por mí. Simplemente porque me amó y me ama. Y nos sigue amando por toda la eternidad. No menosprecies el sacrificio del Cordero de Dios que fue inmolado por ti y por mí. Léelo conmigo. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis nosotros sanados. Ya es un hecho. No vamos a volver a sacrificar a Jesús. Cuando tomamos la comunión es un memorial, no es un sacrificio otra vez. Simplemente recordamos lo extraordinario de la magnitud y eficiencia del sacrificio de Jesús en aquella cruz, donde estaba Él portando una corona de espinas, donde habías recibido los latigazos, donde ya desde antes escurría su sangre de las heridas. Hasta aquel momento en que, cargando toda la maldad y pecado de la humanidad, clamó diciendo: Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Y en ese momento que cargaba tu pecado y el mío, el Señor le dio la espalda, porque el Señor no puede estar en la presencia del pecado. Y momentos después, el Señor dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Ya cumplí, ya terminé lo que vine a hacer. Seguía siendo hombre y perfecto Dios. Y saben una cosa extraordinaria, de cuando Él resucitó al tercer día, resucitó con un cuerpo humano glorificado, semejante al que tú y yo vamos a tener en la resurrección del día postrero. Un cuerpo semejante al cuerpo resucitado de nuestro Señor y Salvador. Y una cosa peculiar, ¿saben? Yo creo que allá sí vamos a poder comer. Porque ¿se acuerdan cuando se vio con los discípulos en la orilla del mar de Galileo? ¿Qué hicieron? Desayunaron su pescadito y estuvieron platicando y pasando el rato. No sé si va a haber pescado allá, pero vamos a poder. El otro día me comí uno de esos zarandeados, no me pude comer nada más la cuarta parte, era demasiado. Dios es bueno. Y creer es volver a nacer. Nace un nuevo espíritu dentro de ti. Y no es algo que tengamos ni siquiera que entender, simplemente lo tenemos que recibir y aceptar. ¿Cómo es que ahora tengo un espíritu nuevo? Me acuerdo que gracias. Me acuerdo que le preguntaba a mi papá: oye, papá, cuando llegue al cielo le voy a preguntar al Señor
tal o cual cosa. Y decía mi papá, hijito, cuando llegas allá nada de eso te va a importar. Y cada vez entiendo que sí, ya las cosas. Los misterios que son misterios son para Él y de Él y por Él. Y con que Él los entienda, a mí me basta. Pero qué bueno que nos hace partícipes, que nos enseña que esto de la salvación no es una emoción, no es porque me sentí bonito. Es más, a veces cuando estamos acercándonos a ese momento nos sentimos de la patada porque recordamos todo de dónde nos sacó. Y no es una experiencia esotérica eso de que ponte, nada. Olvídate. Creer es saber lo que Dios dice es. Y si Él dijo, por gracia sois salvos por medio de la fe, y Él puso la fe en mí, entonces soy salvo. 2 más 2 son 4. Y creer es confiar. Y no nada más confiar, sino depender absolutamente en Él. Y eso es algo que tenemos que aprender a través de toda la vida. No dependas de ti mismo, depende de Él. No confíes en tu propia inteligencia, confía en Él. No busques tus propias soluciones, pregúntale a Él. Te aseguro que vas a ser más atinado y vas a descansar en Él. Y tu vida va a simplificarse. Allí sí vas a tener paz, porque el Señor dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo os la da, yo os la doy. Y no la sigue dando, no la sigue otorgando, momento tras momento, día tras día. Y todo por gracia. No te cuesta nada. Allá en el mundo todo te cobran. Lo que Dios te da, te lo da gratis. Y lo único que pide es tu vida a cambio. Y te pide tu vida no para pagarse lo que pagó Él, sino para beneficiarte a ti y tomarte como hijo y criarte como los hijos deben ser criados y llevarte a su tiempo a pasar toda la eternidad con Él. Por gracia y por vida. Es el don y el regalo de Dios para ti. Amén. Recíbelo, acéptalo. Y miren, vida viene de la palabra zoe en griego. Por cierto, si quieren estudiar griego, estoy dando la clase de griego ahí en el instituto, ya terminó el comercial. Zoe quiere decir un aliento de vida. No es vida nada más la vida física, es la esencia de la vida, es el hálito de vida con que originalmente Dios sopló a Adán y ahora lo sopla sobre nosotros como sus hijos. ¿Sí? Y la gracia es ese regalo inmerecido que a nosotros no nos costó nada, pero que a Él le costó su vida y su sangre. Y tenemos que tener eso en cuenta continuamente. Tenemos que tenerla siempre delante de nosotros. Y tenemos que hacernos esta pregunta. La que te hace el Señor extendiendo su mano hacia ti. Y te pregunta cuál es tu respuesta. Y Dios te invita a ser partícipe de todas las bendiciones
que Él ya compró para ti. Si tú no tienes esa relación personal con Dios, no es cuestión de la emoción del momento. El Señor ordenó a sus discípulos: vayan y hagan discípulos. Si no estás seguro de tu relación con Dios, instrúyete, lee tu Biblia, busca al liderazgo de la iglesia. Ven a las clases de escuela dominical, habla conmigo si no tienes otra cosa que hacer, para yo compartirte mi testimonio y que puedas ser partícipe de la bendición que yo he recibido, porque es para ti también. Así es que, ¿cuál es tu respuesta? ¿Qué le vas a decir al Señor? ¿Me vale? ¿O aquí estoy? Toma mi vida, lléname, úsame, porque ya no me pertenezco. Tú ya me compraste con tu sangre. Cierra tus ojos. Que cada uno de los que estamos aquí, Señor, podamos tener la amplia convicción del precio que tú pagaste por nosotros, de los beneficios que tú conseguiste para nosotros, simplemente porque nos amas, simplemente porque querías que estuviéramos contigo por toda la eternidad. Gracias, gracias. A ti toda la honra y toda la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a la palabra. Está en Hechos, capítulo 20, versículo 35. Hechos, capítulo 20, versículo 35. Y dice así: en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Vamos a orar por las ofrendas. Dios Padre, gracias, Señor, por tus beneficios, por tus provisiones, sobre todo, Señor, por el amor incondicional con la cual tú has entregado a tu Hijo Jesucristo, para que todos nosotros podamos ser salvos, Señor. En esta tarde entregamos, Señor, parte de esas bendiciones